¿Qué tal? Aquí estamos otra vez y vamos a seguir hablando sobre el tema de los arreglos, solamente que ya pasamos del concepto a la búsqueda. ¿Y a qué nos referimos a una búsqueda? Bueno, sabemos que un arreglo es una colección de elementos, digamos, de características similares, pero vamos a guardar ahí información y cuando estamos recorriendo esos cajones, esas casas o como crean que hayan ubicado más este ejemplo, estamos visualizando lo que contienen dichos apartados, las cajitas, las bóvedas o lo que sea. Eso entonces es hacer una lectura porque es un recorrido de todo solamente para observarlo, pero ahora vamos a estar hablando de buscar algo en particular. Es decir, si retomamos el ejemplo de las casas, sería no buscar la calle con el número, sino qué características tiene, como por decir un ejemplo, el vecino con un determinado nombre. Vive por esa calle, pero sabemos que se llama Jorge, José, Luis, no sé. Tendríamos que estar recorriendo las casas para encontrar dónde vive este José, Luis, Jorge, etc. ¿Sale? Entonces, cuando hablábamos de leer, estábamos recorriendo las casas, la 10, la 11, la 12, la 13, para averiguar qué era lo que estaba ahí. Es decir, tocábamos la puerta, preguntábamos quién vivía. A lo mejor no nos lo dicen en un ejemplo real, pero digamos, si estamos hablando de una libreta, hojeamos la hoja 100, la última vaya, si la libreta es de 100, y vemos que está escrito. Ahora, que te digan, ¿dónde escribí eso? Es un ejercicio distinto, ¿no? Por eso aquí menciona que no es lo mismo, porque es importante, porque la computadora pues tiene esas direcciones en la memoria. Es decir, cuando declarábamos un arreglo decíamos, estos son los espacios que te estoy dando, pero si bien es la que se encarga de poner esos datos ahí, pues no sabe exactamente dónde está todo el tiempo lo que pusimos, ¿no? Entonces aquí hay otro ejemplo, digamos, algo curioso, pero así lo escribe el autor, en este caso Jeremy Kubica. Nos dice en un ejercicio como de investigación de crímenes, donde unos policías están persiguiendo a un ladrón y llegan a un hotel abandonado, donde el hotel entonces tiene un pasillo con 30 puertas, pero nosotros solamente alcanzamos a ver que el ladrón entró, no sabemos en cuál de las puertas está. En este caso, pues sabemos que existen algunas maneras de escapar, pero estamos suponiendo que el edificio está rodeado, por lo que solamente nos resta descubrir la puerta ganadora, o bueno, la que encuentra entonces a este fugitivo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensaríamos, pues empezamos por cualquier puerta, pero en una práctica real vamos a empezar por la puerta que esté más cerca y vamos a irnos a la siguiente más cercana, es decir, en un orden secuencial. Si lo hiciéramos aleatoriamente, entonces pensaríamos primero la puerta 5 y luego nos regresamos a la 1, pero eso nos estaría dando un trabajo adicional y al final no estaríamos llevando ningún orden. Probablemente hasta repitamos la puerta si no es que dejamos algún indicador como si estuviera abierto, ¿no? Al final, lo que quiero dar a entender es que vamos a irnos de una en una a abrir todas las puertas, o a lo mejor nos detenemos a la mitad cuando encontremos al ladrón. Pero, digamos, si no tenemos ninguna otra pista, tendremos que averiguar en todas partes. Donde entonces las pistas son esta información, eso que dice en el último párrafo, el último rengloncito. La clave para un algoritmo eficiente es la información. ¿Cómo podemos mejorar esa búsqueda? ¿Cómo podemos mejorar esas veces que vamos a consultar las puertas? Eso lo vamos a estar viendo en un momento más. Por pronto nos quedamos con la lógica de la computadora siguiendo esta mecánica de las puertas donde se metió el ladrón. Tenemos entonces una matriz o un arreglo, en este caso vector, que tiene 4 espacios. Recuerden, empezamos en el 0 porque así es como funcionan los alojamientos de la memoria, y para la computadora pues son 4 interrogantes, no sabe qué contiene. Entonces empezamos a buscar datos. En este caso estoy pretendiendo que no son números sino palabras, y pongo mi segundo nombre, que la computadora no sabe que es mi segundo nombre, para ella es una palabra, por lo que empieza a registrar. ¿Por dónde? Por el primer registro, y encuentra que dice Enrique, y pues dice, Enrique no es lo mismo que Iván. Entonces yo pudiera pensar, es el mismo nombre, lo más seguro es que sea la siguiente, pero
para la computadora no es ninguna pista. Sin embargo, pues el registro que sigue es el 1 y al buscar entonces en el 1 se encuentra con que efectivamente está la palabra que buscaba y ahí es donde llega a su objetivo, por lo que no es necesario que vaya a la compuerta o al espacio pues 2 y 3, dado que ya realizó exitosamente esa búsqueda, ¿no? Bueno, esto se le conoce como búsqueda lineal. Vamos de uno en una línea pues recta, encontrando todos los espacios hasta llegar a cumplir el objetivo. Pero recuerden que el objetivo no siempre va a aparecer. Es decir, si yo digo, voy a buscar en todas las cajas dónde están 50 pesos, a lo mejor nunca guardé esos 50 pesos y no los voy a encontrar. Sin embargo, el trabajo lo tengo que hacer y esto requiere del esfuerzo máximo. Bueno, la búsqueda puede ser así. Estamos buscando algo que a lo mejor no existe, pero no vamos a saberlo hasta que emprendamos esa tarea. Y bueno, ese esfuerzo, ese rendimiento entonces es el que viene también en este último párrafo. Nos dice que para n celdas o n espacios que tiene un arreglo, la búsqueda lineal va a tomar un máximo de pasos el número total de celdas. Es decir, si tengo 30 habitaciones, voy a tener que recorrer las 30 habitaciones para asegurarme que no existe o que existe pero estaba en ese último espacio. Por eso dice el máximo. Bien, puede haber sido en la segunda puerta y todo se reduce como el ejemplo del segundo nombre, ¿no? Pero estamos entonces viendo el número máximo de esfuerzos para medir esa eficiencia. Aquí entonces empezamos una comparativa. ¿Qué tal si estamos buscando un número y tenemos esos ejemplos que están en el primer renglón, donde son una serie de números que no están en orden, o sea, son desordenados, 17, 3, 75, 202, 80, y decimos lo que mencionaba hace un momento, voy a buscar el 22. Resulta que el 22 no existe, pero tal vez nosotros no lo sabemos, o bueno, en este caso, la computadora no lo sabe, y yo le digo, busca el 22. ¿Qué tiene que hacer la computadora? Recorrer todos los espacios para efectivamente asegurarse que no existe. ¿Qué es lo que está haciendo? Irse en el primer espacio, 17, pues no es 22, el 3 no es 22, el 75 no es 22, sucesivamente, y resulta que no lo encontró. Igual hizo la tarea de revisarlos todos. Ahora, a lo que refiere este título es ¿qué pasa si ese arreglo, esa serie de números, está ordenada de menor a mayor? Es decir, ya no es 17,375, sino 3, 17, 75, 80, 202. Bueno, vamos a pensar que igual estamos buscando el número que no existe, que es ese 22. Se reducen los pasos porque entonces yo empiezo 3, 17, 75 y entonces observo, ese 75 ya sobrepasa ese 22. Entonces, de ahí en adelante, ya es seguro que no lo encontraré porque están ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de recorrer 5 veces para decir nada más con 1, 2, 3, ya supe que no existe. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede ser más eficiente, por lo menos ese algoritmo. Y bueno, no quiere decir que sea la mejor opción, pero con esto nos queda claro que hay distintas maneras de optar para hacer una búsqueda. En este caso, la búsqueda ordenada sigue siendo una búsqueda lineal. Y bueno, vamos a ver también otra, que ya nos adelantamos aquí un poquito en la parte de abajo, vemos que dice búsqueda binaria, pero corresponde al ejercicio ese cuando decimos, voy a pensar un número de entre el 1 y el 100 y tú tienes que adivinarme cuál es. Yo te digo si te pasaste o si necesitas más. Es decir, si es menor tu número o es mayor. Entonces yo puedo comenzar a jugar, les decía a los alumnos, puede ser como el adivina quién, donde descartas ciertos jugadores con tu pregunta. Por ejemplo, tu personaje usa anteojos, que dicen, y si dicen que sí, pues bajas todos los personajes que no los están usando, porque tus opciones están entonces reducidas con un solo movimiento. Aquí, suponiendo que estamos hablando de números, podemos pensar, como lo menciona en la diapositiva, el número es 50. Y si me dicen no, es menor o es mayor, entonces la mitad
para atrás o la mitad para adelante, quedará eliminada del juego. ¿Qué quiere decir esto? Si estuviéramos hablando de las puertas y entonces yo me voy a la puerta del medio y resulta que no encuentro el objetivo y me dicen, no, está más lejos, pues todas las que están más cerca ya no voy a buscar en ellas. Y entonces, al reducir los pasos de la búsqueda, aumento mi eficiencia, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí un poquito más de concepto textual. Aquí entonces nos dicen que entre el índice vamos a poner las dos variables i y j, siempre vamos a tener que en el arreglo de i va a ser menor o igual al arreglo de j, lo que significa que el índice i siempre va a ser menor al índice j, y lo que estamos buscando entonces en ese entendido es la variable central, la del medio. ¿Y cómo lo vamos a estar logrando? Pues dividiendo el espacio de los límites inferior y superior, es decir, el primer valor y el último cuando hablamos de ubicaciones, para encontrar la central y de esa central eliminar ya sea la primera o la segunda y abocarnos entonces a la mitad restante y seguirla dividiendo. Palabras más, palabras menos, aquí tenemos las fórmulas entonces. Cada vez que tengamos que hacer esa búsqueda de nuevo, vamos a estar dividiendo la diferencia entre los dos límites por la mitad para encontrar su centro. Bueno, me voy a saltar esto un poquito rápido, lo dejo así por si quieren darle una lectura con una pausa o algo. Pero vamos a ver en acción cómo funciona esta búsqueda. Tenemos entonces un arreglo que está o consta de 7 elementos. Estos entonces están representados como la vez pasada con estos signos de interrogación. Es una incógnita entonces, ni siquiera nosotros sabemos qué números están ahí, pero decimos vamos a buscar el 7. Sobreentendido que estamos trabajando un arreglo ordenado, es decir, los números están en orden ascendente del 1 a n, donde n puede ser 1000 o puede ser 100, ¿no? Pero siempre va a empezar 0, 1, 2, 3, como lo indican entonces las ubicaciones. No nos confundamos, no quiere decir que 0, 1, 2, 3 son números que van a aparecer. Los números pueden empezar en 15, 18, 24, pero siempre ascendiendo, ¿no? Ok, retomamos el paso 1, entonces vamos a empezar ubicando la celda central. ¿Cómo lo logramos? Dividiendo entre 2, nos dice la fórmula, pero visualmente podemos determinar que aquí la central es la casilla 3. Entonces habilitamos esa tercera y nos dice es el 9. Entonces el 9 es el número que buscamos, no porque es el 7, pero el 7 entonces se ubica a la izquierda o a la derecha de nuestras casillas. Decimos el 9 no es mayor, por lo que todo lo que esté después, es decir, 4, 5 y 6, queda por ende eliminado. Pero no nada más eliminado lo de la derecha, sino el mismo 9 también. ¿Con qué nos deja eso? Con el 0, 1, 2. Y hay que encontrar entonces de nuevo el centro. Podemos hacer otra vez el límite del 0 al 3 y luego dividir entre 2 para localizar ese 1.5, o bueno, si lo aplicamos como tal sería más el 1 que decía, 4 me está dando el punto central que lo tenemos directamente aquí. Vamos a decir directamente, por como lo podemos ver, la casilla del 1 es la que está seleccionada y me encuentro con que es el número 4. De igual manera, no estábamos buscando el 4, estamos buscando el 7. ¿Y dónde se ubica el 7? Bueno, después del 4, pero antes del 9. Entonces vamos bien. Lo que pasa aquí es que por consecuencia estamos eliminando también la primera de las casillas, que es el 0, porque no va a ser 3, no va a ser 2, sino queremos que sea 7. Y eso nos deja solamente con la casilla número 2. Aquí el misterio. ¿Existe o no existe ese 7? Bueno, pues lo vamos a dejar al resultado que sea. Los pasos son los mismos. Esté o no el 7 ahí, ya ejecutamos algunos pasos para localizarlos. Podrán decir, es que si hubiera hecho yo una búsqueda lineal, hubiera sido la misma. Primero veo uno, luego veo el otro, y en el tercero estaba. Bueno, pero si no estaba, no lo voy a saber tan fácilmente. Aquí entonces vamos a hacer una comparativa de lo lineal con lo binario. El arreglo ordenado, así como lo ejemplifiqué antes de pasar a esta diapositiva, va a ir buscando de uno a uno hasta que tope
cuando se pasa o cuando lo encuentra. El binario entonces elimina una mitad que, si bien aquí es similar por el acomodo donde está el número 7, pero si yo hubiera dicho el número 22 y resulta que ese 22 está en el espacio 5, la lineal hubiera ocupado más pasos para llegar, cuando aquí lo hice simplemente en 3 pasos, ¿no? Hubiera ocupado mínimamente del 0 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Por lo tanto, reduzco a la mitad en ese simple ejercicio. Ahora imagínense que el arreglo no llega a 7, sino que se extiende a 100 casillas. Y esas casillas entonces contienen los números, sí, ordenados, porque si no estuvieran ordenados, no aplica la búsqueda binaria. Es decir, tendríamos que estarlo buscando de todas formas de uno a uno para saber en qué casilla es donde se encuentra el número deseado. Entonces, nada más para poner un ejemplo todavía, a lo mejor no tan ejemplificado, pero poniendo en claro en los autores que estamos hablando de Wengrow y de Tocqueville, una búsqueda, hablando de lo binario, cuando se trata de 100 registros, puede ahorrarse 93 pasos, porque en la búsqueda lineal tendría que buscar todos cuando no encuentra un dato. Y cuando estamos hablando de la binaria, con 7 pasos bastaría para decir el dato no existe. Ahora, si seguimos exponenciando esta búsqueda con el número de arreglos que existen, de ser 1000 elementos, van a necesitarse 10 intentos para encontrar cualquier elemento. Y para entonces ubicarnos en 1.000.000 de elementos, con 20 intentos pudiera resultar. Recuerden, si queremos saber lo lineal, el n número de elementos es el n número de búsquedas que vamos a hacer o n pasos que va a realizar, lo cual cuando estamos hablando de 1000 ya no es nada eficiente comparando con 10 intentos, ¿no? Bueno, solamente aquí dejo un ejercicio que no vamos a realizar en este video al menos, pero ¿qué pasa si tengo una serie de datos como los vemos aquí? 4, 7, 3, 8, 9, 7, 3, 9, 9, 3, 3, 10. Bueno, podemos encontrar cualquiera de ellos a manera secuencial, pero bueno, vamos a complementar con que en la parte de abajo los tenemos de manera ordenada. 3, 3, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 9, termina con 10. Pero resulta que lo que queremos obtener aquí no es una búsqueda en particular. Queremos entonces mezclar lo que ya hemos hecho de la lectura con conteo de un cierto elemento. Es decir, si se fijan en la primera parte dice, en estadística la moda de un conjunto de valores es el valor que aparece con más frecuencia. O sea, que queremos ubicar el número que aparezca más veces, no el que sea menor ni el que sea mayor, sino el que esté más veces repetido. ¿Cómo podemos hacerle eso? Bueno, pudiéramos ubicarnos en el primero de los elementos, guardar ese, por ejemplo, el número 4, y tendremos que buscarlo en el resto del arreglo, es decir, en la casilla 2, 3, 4, 5, 6, ubicar cuántos fueron. En este caso nada más es uno. Bueno, recuerden, ahí diríamos, hasta ahorita el 4 es el que se repite más porque no tenía ninguno como indicador. Y pasaríamos al siguiente, que es el 7. Igual el 7 tendría que buscarlo yo en todas las casillas para ver cuántas veces se repite. En este caso sería la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Resulta que se repite otra vez. Tenemos que el 7 es 2 veces y el 4 nada más una. Entonces decimos el 7 es hasta ahorita el que es la moda. Sabemos así, sin hacer más ejercicios, que el ganador es el 3 porque aparece 4 veces. Pero si seguimos haciendo el ejercicio como lo estaba indicando, inclusive vamos a volver a repetir las búsquedas de los números 3 todas las veces porque debemos asegurarnos que no aparezcan en el resto de las combinaciones que todavía no sabemos que existen. No sabemos que el último número es un 10, no sabemos si es otro 3, aunque bueno, lo recorrimos de antemano, pero no estamos guardando cada uno de esos indicadores. Es más sencillo, entonces, cuando empezamos, por ejemplo, en el ordenado y decimos, está el 3, conteo de 4 casillas, luego sigue siendo el 4 y decimos que ese ya no es, pero nos queda claro que ese 3 ya no se va a repetir adelante. Por lo que hacemos lo mismo, apuntamos cuál es el ganador hasta ese momento, pero podemos partir de la casilla
donde terminó esa búsqueda, porque de ahí hacia atrás ya no es el número que estamos buscando. Es decir, el 4 ya no va a estar hacia atrás o el 7 ya no va a estar hacia atrás. Sí, los vamos a recorrer todos, pero al final en menos pasos. ¿Por qué no encontraríamos aquí una búsqueda binaria la oportuna? Porque estamos usando una función donde todos los elementos son importantes y cada uno tenemos que hacer un conteo para determinar cuál es el resultado ganador. Por eso entonces no hay una búsqueda en particular que sea la mejor en cuanto a lo que necesitamos. Habríamos que determinar, tendríamos que pensar cuál es la que mejor nos sirve para determinar una solución. Como hemos visto, aunque sea la más sencilla, pudiera ser la que estamos buscando, pero nunca está de más ayudarle tantito con ese ordenamiento. Pero ¿cómo hacer un ordenamiento cuando los ítems o los elementos no están ordenados? Eso lo veríamos en otra temática. Por lo pronto la vamos a dejar aquí. Les comparto la bibliografía en la cual está basada esta presentación y nos vemos a la próxima. Hasta luego.